El origen del templo está vinculado a antiguas sectas ocultistas europeas, cuyas actividades y creencias se remontan a épocas anteriores al desarrollo formal de las religiones organizadas. Estas sectas operaban en la clandestinidad, al margen de las estructuras sociales dominantes, y su conocimiento se transmitía a través de rituales herméticos, símbolos cifrados y tradiciones orales. A menudo, estos grupos compartían una visión del mundo basada en la existencia de fuerzas invisibles que rigen la realidad, y buscaban la comunión con lo divino mediante prácticas esotéricas, alquímicas y astrológicas. El templo en cuestión no fue concebido únicamente como un lugar de reunión o culto, sino como un centro de iniciación donde los adeptos podían avanzar en su camino hacia el conocimiento oculto. Su arquitectura, diseño simbólico y orientación astronómica reflejan principios derivados de una mezcla de filosofías antiguas, incluyendo el hermetismo, el gnosticismo, la cábala y las tradiciones mistéricas grecorromanas. Cada piedra, cada inscripción y cada elemento estructural posee un significado específico dentro del sistema simbólico que regía a estas sectas. La elección del emplazamiento del templo tampoco fue arbitraria. Muchos de estos lugares fueron construidos en puntos considerados energéticamente significativos, siguiendo líneas telúricas o coordenadas que correspondían a configuraciones astrológicas específicas. Los constructores del templo creían que ciertos momentos del año y ciertas ubicaciones geográficas facilitaban una mayor conexión con las fuerzas ocultas del universo. Este conocimiento se mantenía en manuscritos secretos o códices cifrados que solo podían ser interpretados por los iniciados. Las sectas ocultistas europeas que dieron origen al templo no formaban una única corriente uniforme. Estaban divididas en distintas órdenes, algunas de las cuales eran descendientes de tradiciones egipcias reinterpretadas en clave medieval, mientras que otras eran creaciones sincréticas formadas durante el Renacimiento, cuando el interés por el esoterismo antiguo fue reavivado por pensadores que combinaban saberes clásicos con elementos cristianos y orientales. Pese a sus diferencias, todas compartían la creencia en la existencia de verdades ocultas a la percepción ordinaria y en la necesidad de un proceso iniciático para acceder a ellas. A través de los siglos, el templo fue testigo de transformaciones estructurales y adaptaciones rituales. Algunos de sus símbolos fueron reinterpretados para responder a nuevos contextos históricos, mientras que otros permanecieron inalterables, protegidos por el secretismo de sus custodios. Durante ciertos periodos, fue objeto de persecución por parte de autoridades religiosas y civiles que lo consideraban un foco de herejía y subversión, lo que obligó a las sectas a operar con mayor discreción o a ocultar completamente sus actividades. Hoy en día, aunque gran parte del conocimiento original ha sido fragmentado o perdido, el templo sigue siendo objeto de estudio por parte de historiadores, arqueólogos y estudiosos del esoterismo que intentan descifrar su propósito y reconstruir las doctrinas de aquellas sectas que lo erigieron. La ausencia de documentos oficiales y la naturaleza velada de estas organizaciones hacen que cualquier interpretación esté necesariamente marcada por la incertidumbre y la especulación. No obstante, el templo permanece como un testimonio material de una corriente de pensamiento que ha influido de forma subterránea pero persistente en la cultura europea a lo largo de los siglos. Algunos rituales vinculados a ciertas sectas ocultistas europeas incluyen simbolismo satánico y prácticas esotéricas prohibidas, desarrolladas fuera del marco aceptado por las instituciones religiosas y políticas tradicionales.
Estas prácticas no estaban orientadas necesariamente a la adoración de una figura maligna en un sentido teológico, sino que se basaban en la transgresión deliberada de los códigos morales y dogmas establecidos como método para acceder a niveles de conciencia considerados superiores por los iniciados. El uso del simbolismo satánico respondía, en muchos casos, a una inversión ritual de los elementos cristianos como forma de rebelión intelectual o espiritual contra el orden dominante. Entre los símbolos utilizados se encuentran pentagramas invertidos, figuras con cuernos, referencias a deidades oscuras y fórmulas rituales tomadas de antiguos grimorios. Estos símbolos eran incorporados no solo en los altares o vestimentas, sino también en la disposición de los espacios rituales y en la ejecución de gestos codificados. Las prácticas rituales incluían invocaciones, recitación de nombres ocultos, uso de lenguas arcaicas y manipulación de objetos considerados cargados con poder esotérico. En algunos casos se realizaban sacrificios simbólicos o simulacros que buscaban representar el rompimiento de las limitaciones humanas y la entrega a fuerzas consideradas primordiales. Las prácticas esotéricas prohibidas no eran necesariamente ilegales en un sentido jurídico, pero sí condenadas por las principales corrientes religiosas. Estas incluían la necromancia, la invocación de entidades no reconocidas por los dogmas oficiales, la alquimia espiritual entendida como transmutación interior por medios no convencionales, y técnicas de visualización y meditación con elementos que eran considerados blasfemos por la ortodoxia. Algunos rituales también incluían el uso de sustancias naturales para inducir estados alterados de percepción, con el fin de facilitar el contacto con entidades o acceder a planos considerados superiores o infernales, según la tradición de cada grupo. La estructura de estos rituales seguía un orden preciso y estaba guiada por un conjunto de reglas transmitidas solo a los iniciados, quienes debían atravesar un proceso de preparación para participar de manera activa. La transgresión, entendida como medio de liberación espiritual, formaba parte esencial de estos rituales. Esto incluía actos simbólicos que negaban la autoridad de lo sagrado convencional y proponían una relectura del bien y del mal no como absolutos, sino como fuerzas complementarias que debían ser comprendidas y equilibradas. Aunque muchas de estas prácticas permanecieron ocultas durante siglos, algunos fragmentos han sido preservados en textos codificados y relatos indirectos provenientes de investigaciones o confesiones obtenidas bajo coerción. La falta de documentación precisa ha contribuido a la construcción de un imaginario ambiguo y a menudo distorsionado sobre estas prácticas. En la actualidad, algunos grupos contemporáneos han intentado reconstruir o reinterpretar estos rituales a partir de restos históricos, a menudo mezclando elementos originales con nuevas concepciones simbólicas y filosóficas. La presencia del simbolismo satánico en estos contextos debe ser entendida en su dimensión simbólica y operativa dentro del sistema de creencias esotéricas, más que como una manifestación literal de adoración demoníaca. No obstante, su inclusión dentro de rituales ocultistas fue motivo suficiente para que estas prácticas fueran catalogadas como peligrosas, subversivas o heréticas por las autoridades de su tiempo. Esto contribuyó a su exclusión del discurso oficial y a su conservación únicamente en círculos cerrados, generando una barrera de secreto que todavía persiste en muchos aspectos. El templo opera en completo secreto y sus ubicaciones suelen cambiar frecuentemente, como parte de una estrategia estructural adoptada por las organizaciones ocultistas para garantizar la preservación de sus prácticas y la seguridad de sus miembros.
Esta movilidad geográfica responde tanto a motivos simbólicos como prácticos. En el plano simbólico, el desplazamiento constante está asociado a la idea de conocimiento en tránsito, de una verdad que no puede ser fijada ni encerrada en un lugar físico determinado. En términos operativos, el cambio de ubicación dificulta la vigilancia, la infiltración y la posible intervención de autoridades externas. Los templos ocultistas no suelen contar con señalizaciones visibles ni elementos arquitectónicos convencionales que los identifiquen. A menudo se camuflan en espacios aparentemente ordinarios, como casas particulares, edificaciones en desuso, terrenos rurales o construcciones subterráneas. Estos lugares son adaptados de acuerdo con los requerimientos rituales del grupo, incorporando símbolos, disposiciones espaciales y objetos específicos. Una vez utilizado, el lugar puede ser abandonado o transformado para evitar su identificación posterior. El acceso a los templos está estrictamente regulado. Solo los miembros iniciados conocen las coordenadas o rutas de ingreso, que pueden incluir instrucciones codificadas, contraseñas verbales, mapas simbólicos o indicaciones transmitidas oralmente. En muchas ocasiones, la ubicación no se revela hasta pocas horas antes de la ceremonia, lo que obliga a los participantes a mantenerse en constante disposición y a actuar con discreción absoluta. Los traslados suelen realizarse en pequeños grupos y en horarios poco comunes, a fin de evitar cualquier tipo de observación o sospecha externa. La temporalidad de estos templos también cumple una función ritual. Algunos espacios son utilizados solo durante ciertos periodos del año, vinculados a ciclos astronómicos, fechas esotéricas o momentos de significación simbólica para la orden. En estos casos, el lugar puede ser construido específicamente para un solo uso, luego desmantelado y trasladado, dejando pocas o ninguna huella física de su existencia. Esta efemeridad refuerza la noción de que el templo no reside en el espacio físico, sino en el vínculo espiritual que une a sus participantes con la tradición a la que pertenecen. En contextos urbanos, los templos pueden establecerse en niveles subterráneos, pisos superiores de edificios abandonados o estructuras compartimentadas que permiten ocultar sus verdaderas funciones. En zonas rurales se integran al paisaje mediante técnicas de construcción tradicionales o naturales, empleando materiales locales para no llamar la atención. En todos los casos, el principio fundamental es evitar la visibilidad y la permanencia, elementos considerados incompatibles con la naturaleza oculta de la práctica. Las razones históricas de esta movilidad se remontan a siglos de persecución y marginalización. Las sectas ocultistas han sido repetidamente objeto de represión por parte de instituciones religiosas, estados y poderes culturales dominantes. Esta presión histórica ha contribuido a la creación de una cultura de secreto extremo, en la que la seguridad del grupo y la continuidad del conocimiento dependen del anonimato y la movilidad. Como resultado, el templo no se concibe como un edificio fijo y sagrado, sino como una estructura transitoria cuyo poder reside en la intención y el ritual, no en la permanencia material. La documentación de estos templos es escasa y, cuando existe, suele estar encriptada o dispersa en textos que mezclan ficción, simbología y datos fragmentarios. Esta falta de registros fiables ha dado lugar a múltiples interpretaciones, muchas de ellas especulativas sobre su funcionamiento real. Sin embargo, algunos estudios coinciden en que el desplazamiento constante de los templos y su existencia intermitente forman parte esencial de la lógica de las sociedades esotéricas, cuya supervivencia depende tanto del conocimiento que guardan como del silencio que lo protege.
Se rumorea que algunos de sus miembros ocupan posiciones de poder en gobiernos y corporaciones, lo que ha generado múltiples especulaciones en torno a la influencia que estas organizaciones ocultistas podrían ejercer en decisiones políticas, económicas y sociales a nivel global. Estas afirmaciones se basan en patrones de comportamiento, conexiones personales discretas y la presencia recurrente de símbolos esotéricos en entornos institucionales que, según algunos investigadores, podrían indicar la pertenencia de ciertos individuos a órdenes iniciáticas con estructuras jerárquicas no visibles públicamente. La naturaleza de estas organizaciones, caracterizadas por su secretismo y por la transmisión restringida del conocimiento, hace que sea extremadamente difícil verificar la identidad de sus integrantes. Sin embargo, se ha documentado que en distintos periodos históricos existieron vínculos entre logias esotéricas y figuras relevantes del poder político y financiero. Esto no implica necesariamente una conspiración estructurada, pero sí sugiere una posible influencia ideológica o simbólica en la toma de decisiones, especialmente cuando se considera que muchas de estas órdenes promueven una visión del mundo basada en la disciplina, la jerarquía, la codificación del saber y la construcción de redes internas de lealtad. El supuesto acceso privilegiado a información estratégica y la participación en rituales iniciáticos compartidos podría fortalecer vínculos personales entre individuos que operan en ámbitos institucionales clave. A través de estos vínculos se facilita el establecimiento de acuerdos no oficiales, el intercambio de favores o la coordinación de acciones que escapan a los mecanismos formales de control. La existencia de este tipo de redes paralelas, aun sin prueba concluyente, plantea preguntas sobre los límites de la transparencia en las estructuras modernas de poder. El uso del lenguaje simbólico, numerología, emblemas antiguos y referencias a textos herméticos ha sido identificado en algunos discursos, arquitecturas institucionales y logotipos corporativos. Aunque estos elementos pueden tener múltiples interpretaciones, quienes sostienen la hipótesis de la infiltración oculta los entienden como señales internas utilizadas para el reconocimiento entre iniciados. Estos símbolos no siempre son explícitos y su comprensión depende del grado de conocimiento esotérico que se posea, lo cual refuerza la barrera de exclusividad que caracteriza a estas sociedades. En ciertos entornos corporativos, se ha reportado la existencia de estructuras paralelas de decisión que operan fuera del organigrama oficial, con influencia directa sobre políticas internas, selección de personal y decisiones estratégicas. Algunos analistas sugieren que estos mecanismos podrían estar inspirados en modelos de organización utilizados por grupos esotéricos, donde la información se distribuye en niveles jerárquicos y se mantiene el secreto como principio operativo. Esta estructura favorece la estabilidad interna y la ejecución de planes a largo plazo, al mismo tiempo que limita la visibilidad externa de los procesos reales de toma de decisiones. En el ámbito gubernamental, también existen indicios de contactos informales entre funcionarios de alto rango y miembros de círculos esotéricos. Estos contactos no necesariamente constituyen una estructura formal de poder paralelo, pero sí pueden influir en la formación de alianzas, en la orientación filosófica de ciertas políticas públicas o en la selección de personal clave. La ambigüedad de estas relaciones dificulta su análisis y permite múltiples interpretaciones que van desde la coincidencia ideológica hasta la existencia de una red operativa con objetivos concretos. La falta de documentación verificable y la imposibilidad de acceder a fuentes directas hacen que la discusión sobre este tema permanezca en el terreno de la conjetura. Sin embargo,
La persistencia de estos rumores y su difusión en distintos ámbitos académicos, mediáticos y populares indican que el vínculo entre poder institucional y sociedades esotéricas continúa siendo un tema de interés y debate. Independientemente de su veracidad, estas narrativas reflejan la percepción generalizada de que ciertos aspectos del poder real operan en niveles no visibles y que las estructuras oficiales podrían estar acompañadas por mecanismos informales de influencia sostenidos en el tiempo. Textos utilizados en sus ceremonias están escritos en lenguas muertas y solo pueden ser interpretados por miembros que han sido instruidos específicamente en su lectura y decodificación. Estas lenguas, que incluyen variantes arcaicas del latín, griego clásico, copto, hebreo antiguo y algunas formas de sánscrito, no son comprendidas por el público general ni empleadas en contextos cotidianos, lo que contribuye a mantener el contenido ritual inaccesible para los no iniciados. La selección de estos idiomas no responde únicamente a un criterio histórico, sino a una función simbólica y operativa dentro del marco ceremonial. El uso de lenguas muertas en contextos rituales tiene como propósito aislar el acto ceremonial del mundo ordinario, generando una atmósfera de separación temporal y espacial. Esta barrera lingüística actúa como una forma de control del conocimiento, en la que la comprensión del mensaje no depende solamente de la capacidad de leer, sino de haber recibido una formación estructurada dentro de la tradición específica de la orden. Los textos rituales no se transmiten en forma pública ni se traducen de manera literal, ya que contienen significados múltiples codificados en niveles simbólicos, fonéticos y numerológicos. Cada texto cumple una función específica dentro de la estructura del ritual. Algunos contienen invocaciones dirigidas a entidades consideradas arquetípicas o fuerzas primordiales, mientras que otros describen secuencias de acciones simbólicas o contienen fórmulas de protección, apertura o cierre del espacio ceremonial. En muchos casos, los textos están escritos de manera que una misma frase puede tener diversas interpretaciones, dependiendo del contexto en que se recite, del grado del oficiante y de la disposición del espacio. Esta ambigüedad controlada forma parte de la tradición hermética que rige estas prácticas. La preparación para leer estos textos requiere años de estudio y práctica supervisada por miembros de jerarquía superior. No se trata solamente de aprender la gramática de la lengua, sino de interiorizar una forma de pensamiento simbólico que permite captar los múltiples niveles de sentido de cada término. En ocasiones, se emplean sistemas de transliteración interna o alfabetos cifrados, lo que añade una capa adicional de complejidad y protege el contenido de interpretaciones externas o erróneas. El proceso de interpretación se considera parte del camino iniciático y no está disponible para quienes no han pasado por los grados previos de formación. En ciertas ceremonias, los textos no son leídos en voz alta, sino recitados con una entonación específica que sigue patrones melódicos tradicionales. Este uso del sonido tiene como objetivo modificar el estado de conciencia de los participantes y activar lo que se considera el poder latente contenido en la palabra ritual. Algunas órdenes sostienen que la pronunciación exacta de determinadas combinaciones fonéticas tiene efectos directos en el plano energético del espacio y de los presentes, lo que convierte la lectura en una operación que va más allá de lo intelectual. El contenido de estos textos rara vez es registrado por escrito, fuera del contexto ritual. En muchos casos, los manuscritos originales están custodiados en archivos ocultos o copiados a mano por cada generación de iniciados, lo que contribuye a su preservación dentro de círculos reducidos.
La destrucción deliberada de copias al finalizar ciertos ciclos ceremoniales también forma parte de la tradición, como método de evitar la difusión no autorizada del material. Este sistema de transmisión controlada ha permitido la supervivencia de textos que en otros contextos se habrían perdido con el paso del tiempo. La elección de lenguas muertas también implica una desconexión intencional con los sistemas modernos de comunicación. Al emplear códigos lingüísticos que ya no pertenecen al uso social contemporáneo, se afirma la autonomía del lenguaje ritual frente al discurso ordinario. Esta decisión lingüística refuerza la idea de que el conocimiento contenido en estos textos no es accesible mediante métodos académicos convencionales, sino únicamente a través del camino interno de la iniciación, que combina disciplina, práctica simbólica y comprensión experiencial de los significados ocultos. Se dice que el templo guarda reliquias consideradas peligrosas por otras órdenes ocultistas, debido a la naturaleza de los objetos y a las implicaciones simbólicas y operativas que poseen dentro del marco esotérico. Estas reliquias no son simples artefactos antiguos, sino instrumentos rituales, fragmentos de textos codificados, restos de figuras ceremoniales o elementos asociados a prácticas prohibidas por doctrinas esotéricas más conservadoras. Su peligrosidad no se define en términos físicos, sino por su capacidad para alterar estructuras simbólicas, invocar fuerzas que ciertas tradiciones consideran inestables o transgredir límites establecidos por códigos internos de otras órdenes. Algunas de estas reliquias fueron supuestamente recuperadas de templos destruidos, bibliotecas clandestinas, criptas selladas o sitios arqueológicos no registrados oficialmente. Otras habrían sido fabricadas por iniciados que dominaron técnicas rituales ya perdidas, lo que convierte a estos objetos en testimonios únicos de linajes esotéricos extintos o desviados de la corriente principal. Su posesión implica también una declaración de independencia doctrinal frente a otras órdenes que por razones simbólicas o estratégicas han decidido marginar o destruir todo vestigio de ese tipo de conocimiento. Dentro del templo, estas reliquias no se exhiben de manera abierta. Son resguardadas en cámaras interiores a las que solo se accede mediante protocolos estrictos. Su manipulación está limitada a determinados miembros con formación específica y su activación ritual, cuando se permite, se realiza en condiciones controladas. La creencia que sustenta estas precauciones es que los objetos no solo conservan memoria energética de sus usos anteriores, sino que también pueden reactivar fuerzas dormidas si se utilizan incorrectamente o fuera del contexto apropiado. Las otras órdenes que las consideran peligrosas argumentan que ciertas reliquias están vinculadas a pactos o invocaciones que alteran el equilibrio simbólico del individuo o del entorno. También sostienen que su poder deriva de sistemas de creencias ya colapsados, cuya lógica no es compatible con las estructuras simbólicas actuales. Desde esta perspectiva, conservar tales objetos representa una amenaza tanto para la integridad del practicante como para el orden interno de las corrientes ocultistas vigentes. Por esta razón, su uso o preservación ha sido condenado o prohibido por tratados internos de distintas fraternidades esotéricas. El templo que las resguarda no solo mantiene su integridad física, sino que además ha desarrollado un sistema de clasificación y estudio de estas reliquias con base en criterios propios. A diferencia de otras órdenes que practican la destrucción ritual de objetos considerados inestables, esta institución adopta una postura conservacionista, fundamentada en la idea de que todo conocimiento, incluso aquel que ha sido marginado o condenado,
Contiene elementos valiosos si se accede a él con la preparación adecuada. Este enfoque lo coloca en oposición directa con doctrinas que priorizan la estabilidad jerárquica sobre la experimentación simbólica. Los rumores sobre la existencia de estas reliquias se han mantenido con persistencia en círculos ocultistas desde hace generaciones. Sin embargo, su localización exacta, naturaleza precisa y número total permanecen sin confirmación. La falta de evidencias documentadas ha contribuido a construir una narrativa envuelta en ambigüedad y misterio, lo que refuerza la posición del templo como una institución que opera más allá de los límites del saber esotérico convencional. Desde esta perspectiva, la preservación de estas reliquias no representa solamente un acto de resistencia simbólica, sino también una forma de custodiar aspectos del conocimiento oculto que otros han preferido suprimir. Su doctrina se basa en una reinterpretación de textos antiguos que invierten principios religiosos tradicionales. Esta inversión no se realiza de forma superficial ni con fines provocativos, sino como parte de un proceso estructurado de reconstrucción simbólica que busca liberar el conocimiento contenido en las fuentes originales, separado de las interpretaciones dogmáticas que se les impusieron con el paso del tiempo. El enfoque doctrinal parte del supuesto de que los textos religiosos clásicos han sido alterados, censurados o adaptados para sostener estructuras de poder y que solo a través de su relectura inversa es posible acceder a los niveles ocultos de significado que fueron desplazados o suprimidos por las ortodoxias dominantes. En esta relectura, los conceptos fundamentales como bien, mal, luz, oscuridad, caída, redención, creación o destrucción son resignificados dentro de un marco simbólico alternativo. No se trata de negar su existencia, sino de comprenderlos como fuerzas complementarias que cumplen funciones necesarias dentro del ciclo de desarrollo espiritual. De este modo, el conocimiento oculto que ha sido tradicionalmente asociado con lo prohibido o lo herético es considerado por esta doctrina como una vía legítima para la expansión de la conciencia y la transformación del individuo. Los textos utilizados como base para esta reinterpretación provienen de diversas tradiciones: escrituras gnósticas, fragmentos herméticos, tratados alquímicos, evangelios apócrifos y documentos rituales de escuelas antiguas. En muchos casos, estas fuentes son estudiadas en su idioma original para evitar las distorsiones introducidas por traducciones ideológicas. La metodología consiste en descomponer los símbolos y reconstruirlos desde un punto de vista estructural, simbólico y operativo, lo que implica el uso de herramientas como la gematría, la cábala analógica y la hermenéutica esotérica. La inversión de principios no se limita al plano teórico, sino que también se expresa en la práctica ritual. Elementos considerados negativos o marginales en las tradiciones religiosas oficiales son integrados al ceremonial como representaciones legítimas de fuerzas arquetípicas que forman parte del desarrollo espiritual completo. Así, figuras asociadas con la caída o la rebelión no son vistas como condenables, sino como expresiones necesarias de autonomía, ruptura del condicionamiento y acceso a niveles más profundos del ser. Esta doctrina no se presenta como una religión alternativa, sino como un sistema iniciático de interpretación y práctica que exige un proceso gradual de aprendizaje. La adhesión no se basa en la fe, sino en la comprensión estructurada del simbolismo y la aplicación precisa de técnicas que permitan experimentar los principios contenidos en los textos. La reinterpretación implica también una crítica implícita al uso histórico del lenguaje religioso como instrumento de control, y propone una visión del ser humano como agente activo en su transformación,
más allá del modelo de sumisión o dependencia ante una figura divina externa. La estructura doctrinal es flexible en su forma externa, pero rigurosa en su lógica interna. Cada interpretación debe sostenerse dentro de una coherencia simbólica, y las reinterpretaciones no autorizadas o mal fundamentadas son rechazadas para evitar desviaciones que puedan generar desequilibrio en la práctica. La inversión simbólica es entendida como una herramienta de acceso a niveles de significado que han sido ocultados intencionalmente, no como una negación absoluta de las tradiciones originales. De hecho, el conocimiento profundo de esas tradiciones es considerado un requisito previo para poder invertir sus estructuras sin distorsionar su sentido operativo. Este modelo doctrinal ha sido objeto de rechazo por parte de instituciones religiosas y otras órdenes esotéricas que lo acusan de subversión o desviación. Sin embargo, sus seguidores sostienen que esta vía permite recuperar una dimensión perdida del conocimiento espiritual, no accesible mediante los caminos oficiales. En este sentido, la doctrina se posiciona como una reconstrucción alternativa de las raíces del pensamiento simbólico, basada en una lectura que devuelve al texto su carácter operativo, más allá del marco dogmático que lo ha limitado durante siglos. Hay evidencias de vínculos con redes internacionales de magia negra, lo que ha sido objeto de investigación por parte de estudiosos del esoterismo, agentes de inteligencia y observadores de movimientos ocultistas contemporáneos. Estas conexiones no suelen manifestarse de forma directa ni pública, pero aparecen a través de coincidencias en los rituales, símbolos compartidos, estructura organizativa, documentos cifrados y testimonios de exmiembros que relatan patrones similares de comportamiento en distintos países. Estas redes se caracterizan por operar en la clandestinidad, utilizando células autónomas conectadas mediante códigos simbólicos, claves rituales y transmisiones verbales dentro de círculos cerrados. La magia negra, en este contexto, no se refiere necesariamente a la práctica de actos violentos o supersticiones sin fundamento, sino a un sistema de manipulación de fuerzas simbólicas y psíquicas orientado a fines de poder, control o transformación a través de medios considerados prohibidos por otras tradiciones. En muchos casos, estas prácticas están acompañadas por un rechazo explícito a los sistemas morales tradicionales, lo que les permite funcionar al margen de las limitaciones éticas impuestas por las religiones o por las corrientes esotéricas ortodoxas. Esta libertad operativa es una de las razones por las que ciertos grupos buscan asociarse con redes de alcance internacional, en las que se comparten técnicas, objetos rituales y conocimientos especializados. La existencia de rituales paralelos en distintos continentes, el uso de lenguas rituales comunes, la presencia de símbolos idénticos grabados en templos ocultos y las coincidencias en las fechas de determinadas ceremonias refuerzan la hipótesis de que no se trata de fenómenos aislados, sino de una estructura transnacional coordinada. Estas redes no siempre tienen una jerarquía centralizada, sino que operan como sistemas descentralizados, en los que cada célula mantiene autonomía ritual y administrativa, pero respeta principios doctrinales compartidos. La transmisión del conocimiento entre células se realiza mediante emisarios, textos codificados o encuentros rituales celebrados en lugares de difícil acceso, cuidadosamente seleccionados por su valor simbólico o aislamiento geográfico. Uno de los aspectos más discutidos es la existencia de nodos de intercambio, donde convergen representantes de distintas ramas del sistema para compartir prácticas avanzadas o llevar a cabo operaciones conjuntas. Estos nodos, cuya ubicación varía con el tiempo, han sido detectados por ciertos investigadores a partir de rastros documentales,
señales en la iconografía ritual y referencias cruzadas en manuscritos que circularon fuera de sus canales originales. En dichos encuentros se realizarían rituales que requieren un alto grado de preparación y que, según las descripciones recogidas, implican el uso de elementos considerados tabú por otras escuelas esotéricas. Otro elemento que refuerza la noción de una red internacional es la circulación de objetos rituales y documentos entre continentes, muchas veces mediante canales no convencionales. Fragmentos de grimorios antiguos, estatuillas de figuras arquetípicas, amuletos fabricados con técnicas específicas y otros elementos simbólicos han sido localizados en lugares que no coinciden con su origen cultural. Esta circulación no responde a un interés arqueológico o académico, sino a la necesidad operativa de disponer de objetos que activen determinados procesos rituales. El hecho de que estos objetos sean reconocidos y utilizados de manera coherente en distintas partes del mundo sugiere una base doctrinal común, transmitida a través de generaciones de forma no pública. La vinculación del templo con estas redes ha sido sostenida por analistas que han identificado similitudes en el lenguaje simbólico, en las fases rituales descritas por exmiembros y en la estructura organizativa cerrada. Aunque el templo no reconoce públicamente ninguna afiliación con redes de magia negra, su aislamiento, el uso de textos prohibidos, la posesión de reliquias de origen desconocido y la reinterpretación invertida de principios religiosos tradicionales lo sitúan, según estos investigadores, dentro del mismo espectro operativo. Esta clasificación no implica necesariamente una dependencia jerárquica, pero sí una afinidad funcional y doctrinal con otras organizaciones que comparten la misma lógica simbólica y el mismo tipo de prácticas rituales. El estudio de estas redes es complejo debido a la naturaleza deliberadamente clandestina de sus operaciones, la falta de documentación verificable y la manipulación frecuente de información por parte de detractores y simpatizantes. Aún así, las evidencias fragmentarias que se han recopilado a lo largo del tiempo permiten sostener la hipótesis de que existe un entramado de contactos, intercambios y estructuras comunes que conecta al templo con grupos similares en otras regiones del mundo. Esta conexión sugiere que su influencia podría extenderse más allá del ámbito local y que su papel dentro del escenario ocultista internacional es más relevante de lo que aparenta desde una perspectiva superficial.